Era el día fijado para el bautizo de Rafaela y Andrés, los pequeños herederos de la casa Luján. Pero lo que debía ser una jornada de celebración, esperanza y renovación, se había transformado en un teatro de tensiones silenciadas y sonrisas forzadas. En las estancias de la finca flotaba un silencio denso, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. Cada paso parecía resonar con más fuerza, cada palabra susurrada tenía el peso de un veredicto. ¿Y si el destino hubiera decidido que justo ese día revelaría todas las grietas escondidas bajo la aparente perfección? La presencia abrumadora de Leocadia Valero, impenetrable y amenazante como una tormenta sobre el mar en calma, se cernía sobre todo y todos. Sus movimientos lentos pero calculados, su forma de observar sin hablar, generaban una incomodidad palpable. Se decía que tenía ojos en todas partes, y de hecho nadie se sentía realmente solo cuando ella estaba cerca. Su ambición era un veneno lento, no gritaba, no explotaba. Goteaba infiltrándose en las relaciones, en los pensamientos, en las sospechas. En el corazón del palacio, en los pasillos que separaban el poder de las migajas, la tensión estallaba de otras formas. Las cocinas eran un hervidero de manos, ollas, platos por pulir e ingredientes por ordenar. Pero más que el trabajo, era la presión la que cocinaba a fuego alto. Petra, que siempre había reinado entre llamas y trapos con puño de hierro, se había vuelto aún más implacable que de costumbre. Cada orden tenía tono de amenaza. Cada reproche un golpe bajo disfrazado de eficiencia. María Fernández, frágil y agotada, se movía entre los fogones como un fantasma. Sus ojos, enrojecidos no solo por el humo sino por noches de insomnio, ya no podían fingir normalidad. La carta de excomunión, palabra aterradora en un lugar donde la reputación lo era todo, le ardía en el alma como brasa viva. No eran solo los documentos los que la condenaban, eran las miradas esquivas, las frases interrumpidas, la forma en que todos parecían evitarla. Nadie lo decía abiertamente, pero era como si su sola presencia contaminara el día sagrado. Petra parecía disfrutar de ese dolor. Su tono al ordenar a María que se encargara de los canapés para el conde de Ayala, era deliberadamente meloso, como una daga escondida en un beso. «No querrás arruinar un evento tan importante, ¿verdad?», susurraba, con un toque de placer sádico. Era una humillación cuidadosamente calculada. María, con las manos temblorosas, asentía en silencio, incapaz de responder. Fue Ricardo, inesperadamente, quien intervino. Con una voz más firme de lo habitual, interrumpió la espiral tóxica. «Petra, basta. Ya carga con suficiente peso. Deja trabajar a quien aún conserva la dignidad». Un silencio cortante cayó sobre la estancia. Petra lo miró sorprendida y herida, pero no se atrevió a responder. El silencio que siguió fue incluso más denso que antes. Mientras tanto, en los pasillos, los criados murmuraban. La partida de Emilia seguía siendo un misterio envuelto en melancolía. Nadie se atrevía a preguntar directamente, pero todos hablaban de ello. Rómulo, el mayordomo granítico, parecía más rígido que nunca, como si su compostura fuera la única barrera contra una ola de dolor. Pía, de corazón tierno y ojos llenos de verdad, supo cuándo podía acercarse a él. Rómulo, comenzó con delicadeza, sé que no debería, pero... Emilia pensaba en ti. Hasta el final. Le contó en voz baja la confesión de la mujer, la historia del esposo fallecido era solo una máscara. Una forma de protegerse, de no dejarse llevar por completo. Se arrepintió. De no haberte dicho la verdad. De no haber confiado en ti. Rómulo, rígido como una estatua, no respondió de inmediato. Pero sus manos temblaron. Solo un instante, pero suficiente. Una grieta en el mármol. La escena se trasladaba a las salas nobles. Allí donde todo brillaba en oro y púrpura, el sufrimiento vestía ropas elegantes. Catalina, bellísima y pálida, sostenía a la pequeña Rafaela contra su pecho. Cada respiración era un nudo en la garganta. Quería sonreír, sentirse plena, pero la felicidad se le escapaba entre los dedos como arena. Sus ojos buscaban consuelo en Adriano, pero él también estaba lejos, absorbido por pensamientos que ya no podía ocultar. Alonso, con su mirada austera, insistía en un punto que para Catalina era una puñalada: Lisandro como padrino. Un valero. Una humillación disfrazada de tradición.
La sangre es lo que cuenta, decía Alonso. Pero Catalina por dentro gritaba. Sabía que Lisandro no era solo un nombre. Era el pasado que regresaba, era Leocadia ganando, era una promesa de dolor disfrazada de ceremonia. Entre aquellas paredes, cada gesto tenía significado. Cada palabra, un mensaje cifrado. La servidumbre caminaba de puntillas, los músicos ensayaban en voz baja, mientras afuera, en la capilla preparada, las flores blancas parecían cubrir una tumba en lugar de anunciar un renacimiento. La tensión estaba en todas partes. Como si el tiempo mismo contuviera el aliento esperando el desastre. Y justo cuando todo parecía listo, perfecto en la forma pero devastado en el fondo, algo comenzaba a moverse. Leocadia, vestida con una elegancia glacial, se paseaba entre los invitados con una mirada que escudriñaba, calculaba. Detrás de su sonrisa educada, había un plan. Nadie lo sabía, pero todos lo sentían. Como el olor de la tormenta antes de que caiga la primera gota. El día del bautizo no era solo una ceremonia. Era el campo de batalla de almas cansadas, corazones rotos y voluntades quebradas. Y ya nadie podía fingir que todo estaba bien. El ambiente en el desayuno ya era tenso, pero bastaron unas pocas palabras del marqués para encender la mecha. Con ese aire de patriarca que no admite réplica, insistió en que Lisandro sería el padrino del bautizo, como si decidiera una mera formalidad. Pero Catalina, hija devota solo hasta cierto punto, no pudo contener por más tiempo la indignación que llevaba días acumulando. El tono con el que respondió no dejó espacio a dudas, no era una hija sumisa, y la figura omnipresente de Leocadia Valero le producía escalofríos. La verdad era que detrás de aquella sugerencia aparentemente inocente se escondía toda una estrategia, y Catalina lo había intuido. Leocadia, con su elegancia afilada como una hoja y su manera sutil de infiltrarse en todo, había colocado otra pieza más en su tablero familiar. Pero Catalina no quería ser una ficha más. Y cuando Adriano, su esposo, se puso abiertamente de su lado, la tensión se disparó. Por fin alguien daba voz a la sospecha que flotaba desde hacía tiempo. Esa elección no venía del corazón, sino de un diseño más amplio, oscuro y peligrosamente calculado. El marqués, sin embargo, no quiso escuchar razones. Ofendido, furioso, herido en su orgullo, reaccionó como sabía, con un puñetazo sobre la mesa y una orden tajante disfrazada de decisión definitiva. Lisandro sería el padrino, punto final. Ninguna discusión. Ningún compromiso. Pero mientras salía de la habitación con el paso pesado y rabioso de quien cree haber ganado, no se dio cuenta de que acababa de encender un incendio que nadie podría apagar. Catalina, abrazada a Adriano, rompió en llanto. Pero no eran solo lágrimas de frustración. Eran lágrimas de quien sabe que algo grave está por suceder. Va a pasar algo terrible, Adriano, susurró con la voz rota. Y en su mirada había una sombra nueva, algo que iba más allá del simple miedo. Era un presentimiento, quizá una certeza, de que Leocadia no se detendría allí. Y ahora la pregunta es, ¿qué esconde realmente Leocadia Valero tras esa insistencia? ¿Quién es en verdad Lisandro, ese caballero impecable tan cercano al rey? Y sobre todo, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar Catalina para proteger la libertad de su familia? Síguenos para descubrir todos los secretos, revelaciones y giros inesperados que este intrincado drama familiar aún tiene reservados.